continuar con la segunda mesa. Yo quiero agradecer a los ponentes y las ponentes que estén aquí. Esta mesa no la debería moderar yo, la tendría que moderar Isabel Franco, que es diputada por Huelva, pero no ha podido estar hoy en Granada, bueno, pues porque tenía coordinadora provincial. Mañana estará en Sevilla. Y quiero agradecerles sobre todo que vayan a hacer un doblete, porque están aquí y mañana, a excepción de Stuart, que vendrá Eduardo Garzón, el resto nos vamos esta tarde, en cuanto acabe el debate de la película, para Sevilla, y allí seguimos al día siguiente haciendo lo mismo, teniendo en cuenta lo grande que es el territorio andaluz y haciendo doblete en la jornada. Así que yo quiero agradecer esa militancia por la participación que han tenido en esto. Bueno, ahora tenemos a Stuart Medina, que es presidente de la asociación Red Modern Money Theory, de la teoría moderna monetaria, teoría monetaria moderna, que ha hablado de ella Lluís Torrens, y ha hecho una crítica. Entonces ahora, en cierto modo, tenemos aquí la respuesta con Stuart Medina, y de esto se trataba, ¿no? de que estuviera todo representado y que se pudiera dar respuesta desde distintas mesas a las dudas que tenemos. Stuart Medina difunde y divulga el pensamiento de esta escuela, que es una escuela post-keynesiana en España y en Italia. Esta teoría se constituyó en enero de 2017. La asociación de su acto fue el evento Desempleo 0%. Como veréis, pues va a defender trabajo garantizado. Es también autor del libro El Leviatán desencadenado, 7 propuestas para el pleno empleo y la estabilidad de precios, 21 razones para salir del euro. Tiene publicaciones en Infolibre, El Diario, El Viejo Topo, el blog Desempleo Cero, y es miembro también del Círculo de Podemos Teoría Monetaria Moderna. Pero es que si algo caracteriza a Stuart es que es polifacético, porque después, ese es su hobby. En su actividad profesional ha trabajado en biotecnología y actualmente es controller financiero en la filial española He sido hace muchos años. Y inversión en nuevas empresas, y ahora Ahora soy consultor. Freelance, autónomo, trade. No. Licenciado, no he dicho la formación. Autoexplotado. Autoexplotado. Sí. No he comentado su formación, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Administración de Empresas por la Universidad de Virginia en Charlottesville, en Estados Unidos. Va a versar su intervención sobre trabajo garantizado. Espero que la puedan ver el estudiantado que se ha ido y que parecía que era defensora de esta propuesta. Yo le he comentado que la pueden ver luego porque quedará grabada. Tenemos también a Paula Moreno. Paula Moreno es licenciada en Economía y tiene doble máster en Cooperación y Género y en Políticas Públicas y Género. Ha trabajado en temas de desarrollo con la Agencia Española de Cooperación Internacional, en la Oficina Técnica de Cooperación en Ecuador, y nos va a hablar de aspectos relacionados con la renta básica y el género. También trabaja ahora mismo, colabora con la Secretaría de Economía de Podemos Estatal. Y Julen Bollaín es el parlamentario vasco más joven, porque él pone aquí Julen, 27 años. En esos momentos en que la edad se lleva bien, que la pone hasta... Hay un momento ya en que se oculta, pero él se lleva muy bien. No te preocupes, se pasa con el tiempo. Es eibarrés, secretario general de Eibar, a la vez que parlamentario por el Kerrakin Podemos en el Parlamento Vasco, y tiene como formación economista, estudios en Bilbao y en Bruselas y máster en gestión internacional y relaciones internacionales en Oxford. Y ahora mismo está realizando su tesis doctoral en torno a la renta básica, y su intervención va a estar en torno a la renta de garantía de ingresos que hay en Euskadi. Ha comentado Daniel, han comentado Lluís, que es la mejor que existe en estos momentos en el territorio, no sé si decir español. Y bueno, ¿qué es lo que proponen desde Podemos Euskadi y por qué lo proponen? ¿En qué se está trabajando ahora mismo en el grupo parlamentario y también en el partido, en esa propuesta de renta básica incondicional? ¿Cómo está en vuestra agenda política?
Sin más, le doy la palabra a Stuart. Bueno, pues muchas gracias. ¿Se enciende? Sí. Se oye bien, ¿no? Tienes que darle otra vez. ¿Otra vez? ¿Ahora sí? Sí. Ah, el otro. Vale, el rombito es solo para hacer pitidos, ¿no? Vale. El otro es que lo gire hacia acá, sí, porque esto es de la tele, sí. Vale. Bueno, pues hoy muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar de trabajo garantizado. Yo venía a hablar de trabajo garantizado, no de teoría monetaria moderna, pero bueno, por alusiones, como yo iba a hablar de ella, pues voy a hacer una breve referencia. Creo que es una crítica un poco injusta, Joyce, porque has hecho un ataque que parecería que si lo dijera Daniel Lacalle a Juan Ramón Rayo lo entendería. O sea, me sorprende realmente que contestes o hagas una crítica, digamos, al debate en la sexta, ¿no? En teoría cuantitativa del dinero, lo que estás diciendo, Venezuela. Venezuela es lo que está en la boca de Juan Ramón Rayo cuando critica la teoría monetaria moderna, que ha escrito no uno, sino 2 libros contra la teoría monetaria moderna de forma preventiva, ¿no? Por si acaso a la gente se le ocurre empezar a tomársela en serio, ¿no? No sé si será por algo, ¿no? Que recibe muy fuertes críticas desde la derecha más reaccionaria, más neoliberal, y siempre con estos argumentos, no, es que va a ser Venezuela, 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 ¿no? Es la gran portada de La Razón todos los días, Venezuela, ¿no? Mira, no, vamos a ver, nosotros nos preocupa la inflación, y creo que a Randall Wray, y esto viene de Hyman Minsky y de otros autores, nos preocupa la inflación, como es lógico, ¿no? Lo cual no quiere decir que yo esté a favor de la inflación cercana al 2%, pero no encima del 2%, porque a mí una inflación del 15% me parece perfectamente soportable. Yo he vivido con inflación del 15% en este país y se vivía mejor, hasta cierto punto. O sea, que a mí la inflación del 0%, pues bueno, no, pero bueno, en eso creo que estaríamos de acuerdo. Lo que pasa es que nosotros pensamos que el Estado, bueno, no pensamos, lo que hacemos en la teoría monetaria moderna es describir cómo funcionan los sistemas monetarios modernos basados en moneda fiduciaria, que es la que existe en todos los países del mundo en este momento. Ahora mismo lo que existe es la moneda fiduciaria. Y lo que decimos es que el Estado es el monopolista en la creación del dinero, ¿de acuerdo? Luego podemos hablar del dinero bancario, pero en principio el creador del dinero es el Estado y tiene un monopolio que luego puede compartir con los bancos, ¿no? Y lo que también decimos es que la tributación, la imposición, los impuestos no financian al Estado. El Estado que está dotado de soberanía monetaria, no es el caso de España, hay que hacer esta cautela, ¿vale? Entonces, un Estado dotado de soberanía monetaria no necesita financiarse con impuestos. Esto tiene que quedar claro, porque es imposible que la gente pueda pagar sus impuestos con un dinero si antes el Estado no ha gastado ese dinero. No hay otra forma de conseguir dinero del Estado si antes no ha gastado el Estado. Es así. Entonces, ¿cuál es la función de los impuestos? La función de los impuestos no es financiar al Estado. La función de los impuestos es crear demanda por el dinero, y también destruir el dinero que ha creado el Estado, precisamente para evitar esos problemas de inflación, que por otra parte, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con esa teoría cuantitativa del dinero de que creas dinero y tienes inflación automáticamente, porque si no, explícame lo de los 80.000 millones de euros que está creando el Banco Central Europeo con el quantitative easing y la inflación no asoma por ningún lado. O sea, 80.000 millones todos los meses, perdón. El Banco de España ha comprado ya 200.000 millones de euros en activos financieros que se los ha comprado el sector privado, ¿no? ¿Qué está haciendo el sector privado con ese dinero? Pues teóricamente tenía que estar invirtiéndolo. En realidad, ¿qué está haciendo con ese dinero? ¿Lo está ahorrando o lo está invirtiendo en los mercados financieros o lo está devolviendo préstamos, ¿no? Es lo que está haciendo. Algo se está yendo a la actividad privada, pero en general, desde la teoría monetaria moderna, aunque parezca paradójica por el nombre, somos muy críticos de la utilidad de la política monetaria que consideramos francamente prescindible en general. Es decir, la única utilidad de la política monetaria es determinar los tipos de interés, ¿no? Pero bueno, no quiero extenderme mucho, porque hay mucha bibliografía y el que tenga interés pues puede mirar nuestra página web, la redmmt.es, y ahí hay abundante bibliografía sobre el tema, ¿no? Ahora bien, la inflación, cuando se produce, es porque hay un conflicto en el reparto de los bienes y servicios, cuando hay un conflicto entre trabajo y capital, por ejemplo, ¿no? Que es un fenómeno muy típico de los años 60-70, que lo llevó a la respuesta neoliberal, ¿no? La respuesta del neoliberalismo con el ataque al empleo, ¿no? Que se inició en los años, primero a nivel académico, con la famosa curva de Phillips, el análisis de Phillips,
y en el que se empezaba a atribuir al empleo, al factor trabajo, la única responsabilidad en la inflación, cuando en realidad las causas de la inflación en los años 70, el gran periodo de inflación de los años 70, su causa fundamental fue la subida de los precios del petróleo, y es cierto que también había una cierta conflictividad entre trabajo y capital. Pero, evidentemente, desde la teoría monetaria moderna no explicamos la inflación como una responsabilidad del trabajo, ¿no? Aquí tenéis la curva, y lo habéis dicho antes, tanto Lluís como Daniel Raventós lo han dicho, ¿no? En España, yo es que nunca he vivido bajo pleno empleo, nunca. Es que nadie en estas salas, salvo los muy mayores, hemos vivido bajo pleno empleo. La última vez que hubo pleno empleo aquí en España fue en el 75, cuando estaba agonizando el caudillo. O sea, es dramático. O sea, el gran baldón sobre el régimen del 78, desde mi punto de vista, el gran baldón es el desempleo. Y eso que la Constitución del 78, que se redactó todavía con algunos principios socialdemócratas, dice en su artículo 35 que el Estado, que existe una obligación de trabajar, que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho a trabajar. Y el artículo 40 de la Constitución española dice que el Estado debe asegurar el pleno empleo como fin, como una, digamos, fin de su política económica, ¿no? Algo que se ha incumplido sistemáticamente, ¿no? Bueno, no quiero ir por todas las... a ver, ¿cómo se pasa aquí? No quiero ir por... Bueno, que esto es lo de la curva de Phillips y podemos hablar de la tasa natural de desempleo, una aberración monetarista, donde se empieza a decir que es que hay una tasa natural de desempleo a partir de la cual se acelera la inflación, la famosa NAIRU, que para España ahora la calculan documentos que maneja la Comisión Europea en el 16%, ¿no? Bueno, si la tasa natural de desempleo de España es el 16%, pues problema resuelto, ¿no? ¿Para qué vamos a seguir luchando contra el desempleo, ¿no? Yo no estoy dispuesto, desde mi punto de vista, desde una postura ética, yo no estoy dispuesto a aceptar esta situación de tasas de desempleo elevadas. Es simplemente, para mí, es una postura ética. No puedo aceptar que en España es que tenemos un problema, una especie de maldición divina, una tara genética, un problema estructural, un mal castigo divino que explica que España tenga que tener necesariamente una tasa de desempleo permanente y perpetua del 15%. No estoy dispuesto a aceptarlo. Si alguien me viene y dice, no, es que tenemos que resignarnos, esto es la realidad, a mí no me interesa. No me interesa. Yo quiero que todos tengamos oportunidades. Y esa es la razón por la que defiendo la alternativa del trabajo garantizado, ¿no? Bueno, algunas cosas se han mencionado aquí. Cuando se habla del desempleo, se suele hablar de que es un problema de costes y por eso se ha aportado la solución de la devaluación interna. Esto nos lleva a la paradoja de Kalecki. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me puedes ir avisando? Porque es que si no, no quiero enrollarme más. Voy a intentar ser escueto. Vale. Otro tipo de análisis dice, no, es que es un problema de inadecuación entre oferta y demanda, se resolverá con formación, si damos formación y más formación y un servicio de empleo más eficaz, conseguiremos que las ofertas y demandas se casen y se vacíe el mercado, ¿no? O el pleno empleo nunca volverá, no habrá nunca empleo para todos. Yo no estoy de acuerdo. El trabajo no es finito. Hay cosas por hacer, muchísimas cosas por hacer. Infinidad. A mí se me ocurren todos los días miles de trabajos que están pendientes por hacer. Desde trabajos del cuarto pilar del bienestar, relacionados con el cuarto pilar del bienestar, hasta problemas medioambientales graves que están por resolver, rehabilitación de viviendas, se nos pueden ocurrir infinidad de trabajos. Evidentemente, dices, hay que financiarlo. Bueno, igual que la renta básica, ¿no? Es decir, no entiendo por qué ahí hay una incoherencia. Dices, es que no sería financiable el trabajo garantizado. Yo considero que si no es financiable el trabajo garantizado, entonces tampoco es financiable la renta básica. Evidentemente, yo no sé cómo haces esos cálculos. A mí me parece que en un país como España, donde hay 5 millones de desempleados y probablemente estamos hablando de una tasa de desempleo del 30% realmente, no la que viene oficialmente, pues evidentemente inicialmente habría que hacer un plan que sería bastante grande. Pero la experiencia la experiencia histórica, y ahora voy a intentar hablar un poco, alguien ha mencionado el caso de Argentina, pero la experiencia histórica demuestra que esos programas
suelen reclutar al principio mucha gente, pero luego tienen un efecto reactivador de la economía muy potente y empieza a bajar el número de personas que participan, ¿no? No quiero detenerme mucho en esto porque se ha mencionado, somos de los países más desiguales, también se ha mencionado que los programas de formación lo único que hacen es reordenar la cola del paro, pero no arreglan el problema. El ataque a los robots se ha mencionado bastantes veces, hay todo bueno, pues por ejemplo el niño Becerra dice, ya existe un exceso de población activa, pero no es un placebo, diciendo que la solución es repartir una renta básica y marihuana, ¿no? O cannabis para que... Bueno, yo no estoy de acuerdo con ese análisis. Yo creo que cuando tú te vas a ver los datos, resulta que los países con mayor utilización de robótica, los países más avanzados tecnológicamente, casualmente son los que tienen menos desempleo, ¿no? O sea, si tú te vas a ver el ranking internacional de países por tasa de desempleo, ¿qué nos encontramos? Hacer el ejercicio. En primer lugar vais a encontrar países fallidos, estados fallidos de África, que han pasado guerras civiles, es decir, donde el Estado no opera, ¿de acuerdo? En segundo lugar vais a encontrar estados fallidos de los Balcanes, que han pasado una guerra civil no hace mucho tiempo. Estoy pensando en Macedonia, Bosnia y Herzegovina, ese tipo de países que han pasado situaciones de conflicto bélico, ¿no? Y en tercer lugar encontramos algunos países de la zona euro, ¿no? Como España, y campeona mundial del desempleo, ¿no? Allí está, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues su tasa de robotización, el desarrollo tecnológico es relativamente bajo. Yo argumentaría que no, que más bien los países que apuestan por la innovación y por las tecnologías, que casualmente además son los países que apuestan por la igualdad, son los países que tienen las tasas de desempleo más bajas del mundo. Yo no creo que sea una casualidad. Y hay muchas razones y podríamos hablar de ellas, ¿no? Entonces, yo creo que más bien el problema es un problema político. Aquí hay una decisión política desde los años 70 de crear desempleo como parte de un ataque organizado contra el factor trabajo. Esto es mi punto de vista. Y además, es verdad que ahora hay un problema coyuntural de elevadas tasas de desempleo, mucho más altas de lo que han sido históricamente, que ya de por sí eran altas. Es decir, aquí hay un doble fenómeno, un ataque organizado y sistemático desde los años 60 que mantiene artificialmente la tasa de desempleo elevada en España, porque fijaos, por ejemplo, en el simple hecho de que si tuviéramos aquí la tasa de empleo público de un país escandinavo, que son en torno al 20 y tantos % de la población activa, por ejemplo, creo que en Suecia es el 25%, resulta que a lo mejor aquí se nos desaparecían 2 a 3 millones de personas de las colas de desempleo. Porque aquí la tasa de empleo público está, parece que ahora ha subido, por efecto del aumento del desempleo en el sector privado, sobre todo, pero vamos, no estamos por encima del 17% y depende de si estás calculando sobre población activa o sobre población trabajadora, ¿no? Es decir, es una decisión política, es una decisión fundamentalmente política y se puede atacar desde la política. Bueno, vamos a ver, entonces, bueno, no quiero extenderme en esta porque esta es un poco complicada y está vinculada a teoría monetaria moderna, ¿no? Entonces quiero hablar un poco del plan de empleo de transición. Lo llamamos de dos maneras. Lo del plan de empleo de transición es un truco de marketing, yo prefiero hablar de trabajo garantizado, pero la idea es una cosa transitoria y esto sirve para, digamos, que aquellas personas más neoliberales con fobia al Estado, ¿no? los estatofóbicos, bueno, pues reaccionen con menos ansiedad, ¿no? En realidad es lo mismo, empleo de transición o trabajo garantizado es lo mismo. Entonces, se trata simplemente de que toda aquella persona que no consiga un empleo en el sector privado y sea apta para el trabajo, porque evidentemente no vamos a poner a trabajar a personas que no están en condiciones de trabajar o personas que a lo mejor socialmente no conviene que se pongan a trabajar, como jóvenes de 16 a 20 años, que a lo mejor es mejor que se estén formando, ¿no? O personas mayores o personas con incapacidades, o evidentemente no las vamos a poner a trabajar. Estamos hablando de personas en edad de trabajar que estén capacitadas para el trabajo y que quieran trabajar. Estamos hablando de un programa voluntario, no estamos hablando de empleo basura. Quiero recordaros que uno de los mayores creadores de empleo basura de este país es el Estado. La de subcontratas que hay en el Estado en este país es sorprendente, ¿no? O sea, vete a cualquier ministerio y te vas a encontrar, donde antes había un guardia civil en la puerta, ahora hay un vigilante jurado, ¿no? ¿Cómo hay de tiempo? 5, vale. Ya he agotado la mitad del tiempo. Bueno, entonces, evidentemente es un programa voluntario
Y nosotros pensamos que debe ser a tiempo completo. Luego definimos qué es tiempo completo, porque puede ser la jornada de 40 horas o puede ser la jornada de 30 horas. Y bueno, no quiero entrar en el debate de que, por cierto, Keynes lo trajo a España cuando vino a visitar la residencia de estudiantes y hizo su famoso discurso de las posibilidades económicas de nuestros nietos, y fue cuando habló de esa reducción de la jornada a 15 horas que no se ha producido nunca y no se va a producir en tanto en cuanto la relación de poder a favor del capital frente al trabajo sea favorable a la primera. Entonces yo creo que hasta que no arreglemos el problema del poder de negociación de la clase trabajadora no habrá reducción de jornadas, ¿no? Evidentemente, universidad incondicional como la renta básica, y no debe sustituir al empleo público, es decir, hay que delimitar claramente qué es empleo público y cuál debe ser el tamaño del empleo público, cuál es el ámbito de actuación del sector público y cuál es el ámbito de un programa de empleo de transición, ¿no? Entonces, pensamos que la gestión se debe encomendar a ONGs, a ayuntamientos, a asociaciones, a agencias estatales. Estoy pensando en, por ejemplo, pues que puedan reforzar los sistemas de enseñanza y haya personal de refuerzo. Estoy pensando en, por ejemplo, para atender casos de bullying, por ejemplo, que sean en las escuelas. Estoy pensando en centros de maltrato doméstico, de violencia de género, ¿no? Que hay centros que realmente hace falta y una atención. Estoy pensando en problemas de atención a drogodependientes, estoy pensando en problemas de restauración de nuestro patrimonio histórico-artístico. El otro día estuve en un pueblo de la provincia de Ávila, no sé si lo conocéis, que se llama Arenas de San Pedro. Hay un palacio neoclásico del siglo XVIII que se cae y se está cayendo, ¿no? Está en ruinas y está completamente abandonado, ¿no? Pues ahí hay oportunidades, infinidad de oportunidades de empleos de trabajo garantizado que aprovechan las capacidades de personas con distintas competencias. ¿Para hacer qué? Para hacer cosas en beneficio de todos, en beneficio del interés general. Eso es básicamente lo que proponemos, ¿no? Creo que hay un factor que a mí me importa muchísimo. ¿Qué ocurre cuando hay una recesión? Cuando hay recesión, los primeros que se van a la calle son normalmente los últimos en llegar al mercado de trabajo. Siempre son los mismos, los jóvenes, ¿no? Los últimos que han llegado, las personas menos productivas, son las primeras que se van a la calle. Y luego son las últimas en ser contratadas, ¿no? Es decir, luego viene la recuperación económica y primero las empresas intentan coger a personas que ya están trabajando. Esto está demostrado. Las empresas no quieren contratar a parados, quieren contratar a trabajadores, ¿no? Luego empezarán bajando, digamos, por el escalafón, ¿no? Empezando por las más productivas y acabando por las menos productivas, ¿no? Eso conduce a una situación que en España es especialmente dramática por las altísimas tasas de paro que llevamos experimentando desde hace décadas. Conduce a que hay colectivos permanentemente discriminados y excluidos del mercado de trabajo, de por siempre, desde siempre y probablemente para siempre, ¿no? Y estoy pensando en los gitanos, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en lo que está costando, que afortunadamente ya hemos avanzado mucho, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Estoy pensando en personas sin estudios sin experiencia previa, estoy pensando en personas sin estudios, etc., ¿no? Entonces, lo que pretende el programa de empleo garantizado es rescatar a los de abajo. En vez de esperar que a través de estímulos keynesianos el sector privado se anime a contratar hasta vaciar el mercado de trabajo, que haría falta un estímulo tan gigantesco que no sería financiable, ahí sí que teníamos problemas de financiación. Lo que estamos pensando es en rescatar a las personas más humildes, más excluidas del mercado de trabajo. Estamos empezando por abajo, en vez de tirar de arriba hasta que succionemos a todo, digamos, la columna de parados que hay. Lo que estamos pensando es coger a los de abajo y levantarlos y subirlos y darles por lo menos un cierto historial, un currículum, una experiencia, una cierta cualificación. No estamos hablando de un programa de formación, no estamos hablando de simplemente tener un currículum y una oportunidad de demostrar que son personas que pueden aportar a la sociedad y sentirse útiles. Hay experiencias, como vamos muy mal de tiempo, voy a saltar esta, quiero detener un momentito en el antecedente de que tú has mencionado antes del programa Jefes de Hogar, que no es un programa de trabajo garantizado en estricto sensu completo, porque tenía muchas carencias desde nuestro punto de vista. Era un programa en el que solo se pagaban 4 horas de trabajo, se pretendía que solo una persona por hogar
De ahí el nombre del plan Jefes de Hogar. De hecho, la intención inicial era que se incorporara el varón, ¿no? Y la mujer se quedara en casa. Curiosamente ocurrió lo contrario de lo que se esperaban. El 60%, me parece que recordar que las mujeres fueron el 60% de los participantes, y tuvo un efecto muy interesante de incorporar al mercado de trabajo gente que no había tenido experiencia laboral, mujeres que, por ejemplo, nunca habían trabajado antes, o también, por ejemplo, personas que estaban en empleo sumergido, ¿no? Y eso es otra cuestión que yo creo que la renta básica no acaba de resolver, porque estás subvencionando a gente, a lo mejor acabas subvencionando a una empresa que está haciendo malas prácticas, ¿no? Habrá que reforzar mucho la inspección de trabajo. Eso fue una crítica, me hizo curiosamente un neoliberal en una jornada en la que yo estaba defendiendo el trabajo garantizado, y me dijo, pero entonces lo que estás diciendo es que habrá gente que tendrá que dejar su empleo basura y su empleo en el mercado, digamos, sumergido, que ahí también está produciendo bienes y servicios que dejarán de producirse. Y la respuesta es sí, eso es lo que pretendo. Lo que pretendemos es elevar el nivel de exigencia que entendemos que una sociedad civilizada debe tener. Es decir, si hay actividades empresariales que no son rentables y no se pueden realizar más que con mano de obra semiesclava o con trabajos basura, desde mi punto de vista deben desaparecer. Eso es nuestro punto de vista. Mejor que desaparezcan, porque es más útil que esa persona a lo mejor esté atendiendo a una persona que está sufriendo una esclerosis lateral amiotrófica. Que yo conozco un caso, tengo un muy cercano amigo que murió hace 4 años y se gastó todos sus ahorros para tener a 3 personas que tenían que estar permanentemente cuidándole a él, porque si no se moría, porque es que se tenía que estar conectado a una máquina de respirar. Estuvo 3 años viviendo así, 3 años con 3 cuidadores que pagaba él de su bolsillo. Luego le llegó la prestación la famosa prestación del cuarto pilar, la de, ¿cómo se llama? Sí, la ley de la dependencia, leyó después de muerto, ¿no? Esto ocurre mucho, ¿no? Entonces, quiero decir, hay unas verdaderas necesidades. Un señor que se está gastando un dinero de su bolsillo, cuando a lo mejor se lo podíamos estar dando desde el Estado con personas que, si no, estarían trabajando en el mercado, porque estoy hablando de que tuvo que contratar a 3 sudamericanos, a 3 sudamericanos que él tenía la decencia de legalizar, todo hay que decirlo, que tuvo que estar pagando a 3 sudamericanos para que lo cuidaran, ¿no? Es decir, creo que tiene, y voy ya muy mal de tiempo, pero creo que tiene un potencial tremendo, y bueno, por terminar la experiencia argentina, es verdad que el salario que se pagaba era muy bajo, estamos hablando de 150 pesos al mes, pero tenemos que recordar que Argentina salió del corralito. El tipo tenían este régimen cambiario, ¿no?, de la convertibilidad de un peso un dólar, y salieron con una tasa de paro del 21%, y redujeron el paro en 2 años al 14,8%, y luego el programa siguió, estos datos de 2 años después, luego siguió. Hoy Argentina hace poco tenía una tasa de paro del 5%, llega un Macri y la subió al 10%, todo hay que decirlo, pero bueno, ya quisiéramos tener la tasa de paro de Argentina, y en la gente se incorporaron 2 millones de personas, es decir, creció muy rápido, más de lo que esperaban, y luego empezó a decrecer muy rápido, porque el estímulo, el efecto multiplicador, se calcula que fue por lo menos de 2,7 veces el gasto en el programa Jefes, ¿no? Es decir, cuando consultaban a las participantes, por otra parte, mostraron un nivel muy elevado de satisfacción, en el sentido de que se sentían útiles, se sentían respetados, útiles y respetados, estaban contentos de contribuir algo a la sociedad, y sobre todo había muchas mujeres que por primera vez podían sentirse valoradas porque montaban a lo mejor un taller de fabricación de uniformes escolares, que me consta que fue uno de los proyectos que se montaron. Luego continuaron como una pequeña empresa, es decir, les dieron una oportunidad a gente que vivía en villas miserias y no habían tenido una oportunidad en su vida. Había una ciudad que se llamaba la ciudad olvidada, se llamaba así. Y uno de los proyectos fue precisamente cambiarle el nombre, ¿no? Eso tuvo un efecto transformador sobre la ciudad olvidada tremendo, ¿no? Hay un efecto también, digamos, macroeconómico, de estabilización macroeconómica, en el sentido de que la variable de ajuste de la economía española siempre ha sido dejar que crezca el desempleo. Ya me tengo que acabar, ¿no? Sí, vale. Y ya está, ya voy a acabar. Bueno, acabo con esta idea, ¿no? Dejar que crezca el desempleo,
Lo que nosotros proponemos es que en vez de que sea esa la variable de ajuste, que la variable de ajuste sea el plan de empleo garantizado de la economía. Es decir, y eso tiene un efecto anticíclico muy potente, cae la demanda en el sector privado, aumenta el gasto en el sector público, recuperas la actividad del sector privado, se reduce el gasto en el programa de empleo garantizado y tiene un efecto estabilizador macroeconómico muy importante. Y por otra parte, eleva el nivel de exigencia del mercado de trabajo, se acabó la precarización, porque ya estableces un estándar que no puedes, digamos, caer por debajo, porque si no la gente no viene a trabajar para ti. Y por otra parte, bueno, tiene un efecto estabilizador de precio, porque lo que haces es, de alguna forma, decir, el valor de alguna forma es vincular el valor de la moneda a una hora de trabajo genérico, ¿no? Es decir, si ahora decimos que una hora vale 10 euros, pues eso de alguna forma te estabiliza y te ancla los precios de forma permanente. Como no hay tiempo, bueno, pues lo dejo aquí y ya, bueno, pues no quiero hacer más tiempo. Muchas gracias. Bueno, y si queréis saber algo de divulgación de la TMM, ahí está nuestra página web y bueno, podéis consultarlo. Muchas gracias, Stuart, por la riqueza de tu exposición y de verdad lo siento los cortos espacios de tiempo que tenemos. He abusado yo también. Te pediremos el material, como sí, se lo pediremos al resto de los ponentes para que lo tengamos para debatir en todos los sitios. Pues tiene la palabra Paula. Paula Moreno. Bueno, pues yo quería dar en primer lugar las gracias a Carmen, porque creo que estas jornadas son una apuesta importante, no solo porque vemos que en Podemos y que en sitios académicos como la universidad no tenemos una postura clara, sino que en Podemos, bueno, demuestra que hay un círculo que busca el pleno empleo. En el programa electoral ha aparecido y ha desaparecido, casi como en el de Izquierda Unida, seguramente con los años, la propuesta de renta básica iba en las elecciones europeas, desaparece en las elecciones estatales, solo la mantiene el programa de Euskadi, mantiene la renta básica, y el debate también en Podemos aparece y desaparece, ¿no? Y luego la segunda cosa por la que te quiero agradecer esto es porque creo que has hecho un esfuerzo muy importante y creo que complicado porque las mesas fueran relativamente paritarias. Y esto me parece que hablar de renta básica, pero en general hablar de economía, es complicada que haya mujeres que queramos o que podamos participar en las mesas, así que de verdad te lo agradezco. Yo quiero hacer una intervención en la que trate de explicar y haga una lectura feminista y desde la economía feminista de lo que implicaría una implantación de una renta básica con la definición que se ha dado aquí previamente de universal e incondicional. Creo que hay que aclarar previamente dos cosas, y es que ninguna política pública es neutral al género. Esto quiere decir que hay que estudiar las consecuencias que tiene. Si decimos que es neutral, estamos haciendo una política pública opaca, es decir, estamos ocultando los efectos. En ese sentido, yo he trabajado muy poco la propuesta de trabajo garantizado, pero creo claramente que segmentaría de manera muy clara sexualmente el mercado laboral. O sea, creo que la segmentación sería mucho más clara que la que tenemos ahora, ¿no? Y la otra cuestión que quiero aclarar, que creo que es importante y que también la ha mencionado antes Daniel, es que la renta básica no puede ser una política pública totalizadora. Es decir, no podemos pretender que todos los problemas que tiene el país vinculados a la desigualdad se solventen con una única medida como es la renta básica. Yo quería hablar de tres efectos que creo que son fundamentales y que muy visibles de manera positiva para la calidad de vida de las mujeres. El primero, creo que están vinculados con ser universal y ser incondicional. La brecha salarial, lo hablaba también Tere daba el dato de Andalucía, que era del 25%, en el Estado el dato que yo tengo es que es del 29%. La brecha salarial creo que se reduciría. ¿Por qué creo que se reduciría? Porque las mujeres tendríamos mucha más capacidad de decidir de cómo entramos al mercado laboral, cuándo, cómo y en qué condiciones. Y esto creo que cerraría en parte la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres.
Creo que se reduciría lo que llamamos suelo pegajoso. Suelo pegajoso es lo contrario al techo de cristal. Suelo pegajoso son todos los trabajos que ocupamos las mujeres, que en Latinoamérica se llama de economía de rebusque, que tienen que ver con que hay una gran parte que están pagadas en negro, donde la movilidad que hay de las mujeres a promocionarse internamente es muy poca, donde son trabajos absolutamente temporales y precarios, los llamados trabajos de mierda por el compañero, y eso es un suelo pegajoso en las cuales las mujeres de ahí no salimos, no somos capaces de salir. Creo que también con una renta básica esto se reduciría notablemente. Y luego tiene también que ver con la universidad y la incondicionalidad, pero me parece relevante mencionarlo, que es que creo que tendría una repercusión importante en la reducción de la violencia machista. ¿Por qué digo esto? Las últimas cifras nos dicen que 2/3 de las mujeres asesinadas no habían interpuesto denuncia previa. Cuando se le pregunta a las mujeres maltratadas por qué no interponen una denuncia, dicen que es porque no tienen recursos materiales, fundamentalmente poderse pagar otra vivienda, para poder irse de su casa y tratar de buscar, primero una denuncia y luego tratar de montarse otro proyecto de vida. Creo que la renta básica ayudaría notablemente a reducir y a cerrar la lacra de violencia machista, ¿no? Otro componente más filosófico, podríamos decir, pero me parece relevante, es que en este país, en la mayor parte de los países europeos, ser garante de derechos está vinculado con ser trabajador, es decir, a tener un empleo o a ser cotizante de servicio de la seguridad social. Ser garante de derechos por el mero hecho de ser ciudadano me parece que te condiciona y te posiciona en una posición de privilegio y de empoderamiento que creo que a las mujeres las hace sentirse ciudadanas y, por lo tanto, con un valor añadido y una situación de empoderamiento, ¿no? Claramente, por tanto, podríamos decir que la renta básica tiene condiciones muy favorables para reducir la brecha de igualdad de desigualdad y que tendría que en ese sentido la redistribución radical de la renta tiene efectos positivos para lograr la igualdad de género. Sin embargo, hay otros dos elementos que me parecen muy claros, que creo que no ataja o que no atajaría bien, que tienen mucho que ver con la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo, además del componente de renta, hay otros dos componentes que son el tiempo y las oportunidades. Creo que la renta básica no ayudaría a una redistribución de los tiempos y no ayudaría a una redistribución de las oportunidades. ¿A qué me refiero con uso de los tiempos y a qué me refiero con oportunidades? Voy a poner un par de ejemplos que me parecen bastante claros. En el caso del uso del tiempo, quiere decir que las mujeres, en la última encuesta de usos del tiempo, que es de 2010, hacemos 2 horas y un cuarto de hora más que los hombres diarios de trabajo doméstico que los hombres. Por otro lado, se estudió en una encuesta de usos del tiempo que se hizo solo en la ciudad de Barcelona en 2010, que en familias donde había un hombre parado de larga duración frente a una mujer que estaba trabajando, el empleado de larga duración no asumía más tareas de trabajo doméstico. La mujer seguía asumiendo las 2,25 de hora más que los hombres. Aquí habría muchos más factores que analizar. Yo creo que hay un factor en el cual la identidad masculina se vertebra en torno al trabajo y, por lo tanto, la mujer, dado que sabe que su marido está en una situación de vulnerabilidad, asume esas tareas para que se visibilice que ella sigue siendo la ama de casa y él, aunque no sea por el momento, sigue siendo el ganapán, ¿no? Pero bueno, estos dos casos me parecen ejemplo, ¿no?, de lo que significa tiempo. En oportunidades, creo que las mujeres salimos al mercado laboral en peores condiciones que los hombres. ¿Y qué sabemos y qué tenemos asumido, dado que el propio sistema nos lo asume, que vamos a estar predispuestas a cuidar? Aquí me ha llamado mucho la atención, preparando la charla, una encuesta de 2011 de Diversidad Familiar y Estrategias de Conciliación de Andalucía, donde decía que el 35% de las mujeres andaluzas estarían dispuestas a renunciar a un ascenso por conciliar. El 30% a dejar de trabajar al menos los 2 primeros años de maternidad para poder cuidar a sus hijos. Y al menos el 23,3% de las mujeres estarían dispuestas a encontrar un trabajo peor remunerado que les permitiera conciliar mejor. Es decir, las oportunidades de las mujeres para acceder al mercado laboral en mejores condiciones y a tener un trabajo igual remunerado que los hombres son inferiores.
En este sentido, creo que la renta básica, y esto también es una de las cosas que más se ha discutido y hablado, tiene que ir vinculado también con programas de política pública que fuercen, y utilizo la palabra fuercen, a un cambio de modelo y a un cambio de paradigma en el reparto de las tareas. En ese sentido, creo que tenemos que priorizar que los cuidados son una necesidad social, que todos y todas necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida en mayor o menor intensidad. En ese sentido, creo que es fundamental, y en eso estoy bastante de acuerdo con el programa que plantea Podemos del Plan de Emergencia Social, en el que plantea 3 o 4 medidas que me parecen fundamentales y que también se han mencionado aquí y que creo que van muy ligados con también la implantación de una posible renta universal. Por un lado, creo que los permisos paternales y maternales e intransferibles son fundamentales. Se ha hecho una propuesta y el PP nos la... En Cortes Generales, el PP la ha rechazado porque dice que es muy cara. El derecho real de educación pública de 0 a 3 años me parece fundamental. Y, por otro lado, medidas que ayuden a la conciliación y a la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Esto tiene mucho que ver con que a los hombres se les ayude y se les promocione a acogerse a reducciones de jornada. Por último, y para acabar, me gustaría decir que en Podemos la propuesta que actualmente se defiende y que actualmente vamos a presentar próximamente el miércoles en los presupuestos generales no es una renta universal, sino que es una renta garantizada. Una renta garantizada que está valorada, la hemos hecho así en la propuesta que va y se presentará, en 4.000 millones de euros. Esta renta garantizada se supone que garantizará que ningún individuo en este país va a cobrar menos de 450 euros. La otra cosa que se ha hecho para que esto sea posible y se pueda pagar es que se sube el IPREM, esto es una propuesta de Izquierda Unida, por lo tanto, muchas ayudas sociales que se vinculan con el IPREM entrarían también a formar parte de ese colectivo de personas beneficiadas, por lo tanto, se reduce el número de personas que serán beneficiarias de la renta garantizada. En este sentido, quiero concluir que creo que sigue siendo fundamental el debate que estamos teniendo aquí, que se va a seguir teniendo. Creo que se tiene que seguir haciendo una apuesta clara por una renta básica universal y que Podemos tiene que ser abanderado de esta propuesta. Y creo que desde la perspectiva feminista es fundamental seguir haciendo este análisis porque creo que abre una brecha muy importante para poder gestionar los cuidados de otra manera, para poder pensar un poco qué modelo queremos construir y en ese sentido creo que el modelo patriarcal sí tendría y se podría generar una brecha importante si acompañamos la renta universal con políticas públicas que garanticen los cuidados y la conciliación. Muchas gracias por tu visión y tu claridad. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, gracias, Carmen, pero gracias a toda la gente que ha hecho posible estas jornadas y, sobre todo, bueno, unas jornadas programáticas donde, bueno, sea la gente la que pueda debatir sobre lo que vaya a ir en el programa de las autonómicas y que no vengan impuesto desde arriba, como sucede en otros sitios. Bueno, yo os comentaré primero un poco una peculiaridad que tenemos en el País Vasco, que es que estamos fuera del régimen común y que tenemos nuestras haciendas forales propias. Daré una pincelada sobre ello. Luego hablaré sobre nuestro sistema de renta de garantía de ingresos, que, como bien decían antes, pues es el sistema de protección social o es la renta mínima garantizada más la mejor del Estado. Y luego finalizaré comentando qué proponemos desde el Carrequín Podemos y por qué. Haré referencia tanto al Carrequín Podemos, que es el grupo parlamentario formado por Podemos Euskadi, por ECUO y por Izquierda Unida, y haré referencia en algún otro momento a Podemos Euskadi como tal, porque bueno, pues hay cosas en las que divergemos. Antes de empezar, me gustaría hacer dos pequeños comentarios a dos cositas que ha dicho Stuart. Por una parte has dicho que el Estado, mediante
bueno, las subcontratas o el entramado de subcontratas que tiene, que es creador de empleo. Basura, por eso, que lo que tenemos que no es creador de empleo de calidad, sino que es creador de esclavismo. Y luego me ha llamado la atención también que has hablado varias veces sobre empleo garantizado y sobre mercado de trabajo. Creo que bueno, tenemos que empezar a tener claro que el trabajo no es solo el trabajo remunerado, sino que existe el trabajo remunerado, el trabajo voluntario y el trabajo doméstico, que en los distintos países del mundo el trabajo doméstico se cuantifica entre el 70 y el 125% del PIB. Hablábamos ayer cenando de Robespierre y, bueno, Robespierre en 1792 decía que el primer objetivo de una sociedad es mantener los derechos imprescindibles para el hombre o para la ciudadanía, ¿no? Y se preguntaba, ¿y cuál es el primero de esos derechos? Y decía que era el de la existencia. Por eso yo creo que a veces, bueno, pues tenemos que dar más valor también a los distintos trabajos que también son útiles para la sociedad y que no hay que centrarse tanto en el empleo o en el trabajo remunerado, en garantizar el empleo para toda la sociedad, sino en garantizar precisamente la existencia de toda la sociedad, la existencia material, en este caso, como señalaba Robespierre. Bueno, lo que me refería anteriormente sobre el sistema propio o peculiar que tenemos en Euskadi, nosotros no somos parte del régimen común, que no formamos parte de ellos ni Navarra ni la Comunidad Autónoma de Euskadi, y nosotros tenemos haciendas forales, que serían haciendas provinciales, si las extrapolamos a nivel del Estado español. Ahí manejamos unos coeficientes, tanto verticales como horizontales, que es cuánto paga cada territorio histórico y cuánto de ese dinero se da al gobierno vasco. Entonces, cada territorio histórico, a final de año, transfiere un dinero al gobierno vasco. Nuestra relación con el Estado español es entre el gobierno vasco y el gobierno español, que, bueno, pues creo que es 5 años o así, negocian lo que se llama el cupo, que el cupo es el dinero que el gobierno vasco transfiere al Estado español y que se liquida pues, anualmente, creo que se liquida, pero cada 5 años más o menos se negocia. Ahí lo que pasa es que, bueno, pues el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular siempre se han llevado muy bien. Ahora mismo acaban de aprobarse los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, gobierno sustentado por el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, se han aprobado con el apoyo del Partido Popular. Probablemente la siguiente derivada de esto es que los presupuestos generales del Estado, del Partido Popular, se apoyen también con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Entrando ya en harina, empezaría comentándoos un poquito qué es la renta de garantía de ingresos. Allí la llamamos RGI, que son las siglas, por si alguna vez digo RGI, para que sepáis por dónde voy. Y bueno, esta renta de garantía de ingresos es una prestación condicionada de derecho subjetivo hoy en día, vigente desde 2008 como tal, como la conocemos hoy en día. La RGI nace de la lucha social y de un gran consenso y de una mayoría social en Euskadi, cuando en los 70 y en los 80, pues la gran desindustrialización que tuvimos en Euskadi, pues existían unos índices de paro y de pobreza muy altos. Entonces, pues dieron lugar a un nivel alto de contestación de la ciudadanía. Y en este marco nació lo que se llamaba el IMI, que era el ingreso mínimo de inserción, que se podría considerar el padre de la RGI actual. Y bueno, tras un largo proceso de lucha y a través de una huelga general, exactamente, y a través de una iniciativa legislativa popular, pues da lugar en el año 2000 a la mal llamada renta básica en Euskadi. Claro, mal llamada porque la renta básica era una renta condicionada más. Tras unos años de gestión de esta renta básica, que no tenía por aquel entonces categoría de derecho, en el año 2008 nace de la mano de nuevo de un gran consenso social y también un gran consenso político, la renta de garantía de ingresos y para la inclusión social. Esta renta de garantía de ingresos, para dar alguna pincelada de cómo es, bueno,
el importe que se cobra hasta ahora siempre ha estado vinculado, la ley lo vincula al salario mínimo interprofesional y la cuantía es un 88% del mismo. Vinculada a la RGI también existe la prestación complementaria de vivienda. Esto quiere decir que no se puede solicitar solo la PCV o la prestación complementaria de vivienda, sino que también tienes que ser beneficiario de la RGI. Y bueno, también hay que cumplir unos requisitos específicos y esta se da, la prestación es de 250 euros de manera generalizada, aunque el decreto establece que para unidades de convivencia de 2 o más personas esta debería ser de 320 euros. Cuando en el 2008 nace la renta de garantía de ingresos, como os he comentado, nace con carácter de derecho subjetivo. Esto quiere decir que tiene que haber presupuesto sí o sí, aunque sea tirando de deuda, para satisfacer la RGI para todos los demandantes. Y bueno, pues esto empezó a tener recortes. Uno de ellos, en el 2010, escudados en el argumento de la crisis económica, sufre un recorte aparentemente excepcional y se reduce, el gobierno socialista lo reduce un 7% en la cuantía de las personas que reciben las personas que acceden a ella, pero resulta que en el año 2011 este recorte excepcional se vuelve a aplicar a través de la ley de presupuestos y se mantiene hasta hoy en día, incluso cuando el año pasado pues, en Euskadi creció un 3% y la previsión para este año es que crezca un 2,5%. Se sigue manteniendo a través de la ley de presupuestos. Y a partir de este momento, de 2010, el derecho, la RGI, también contiene nuevos requisitos que son vinculados a la inserción laboral, como, bueno, por ejemplo, que hay una obligación para todas las personas que reciben, para todas las personas perceptoras de la RGI, a estar dados de alta como demandantes de empleo. El acceso a esta RGI se hace cumpliendo una serie de requisitos cada vez más duros, pero, bueno, contando de forma resumida los más grandes o los más importantes, por así decirlo, para recibirla hacen falta 3 años de empadronamiento en Euskadi y en caso de no cumplir los 3 años previos, lo que se hace es se coge los 10 últimos años y hace falta un empadronamiento continuo de mínimo 5 años. Hace falta también 1 año de la constitución de la unidad de convivencia. Esto hay que tener claro también que el que solicita la renta de garantía de ingresos es la unidad de convivencia, es decir, el sujeto de derecho no es la persona, sino es la unidad de convivencia. Desde 2010 hace falta la inscripción en Lanbide. Lanbide es el Servicio Vasco de Empleo, salvo para pensionistas y para personas acreditadas como inempleables o de baja médica. Y otro requisito muy discutido muchas veces y muy conflictivo es que hay que haber hecho valer todos los derechos económicos anteriores. Es decir, que antes se haya accedido a todo beneficio al que se tuviera derecho antes de solicitar esta prestación. Por ejemplo, es suele traer muchos comecocos de cabeza, por así decirlo, que también, por ejemplo, entra dentro de estos la pensión de alimentos por divorcio. Es decir, que si una mujer se divorcia y su marido no le pasa la pensión, eso es no hacer valer los derechos económicos. Además de esto, también cabe mencionar que hay 2 modalidades de renta de garantía de ingresos. Una es la renta de garantía de ingresos para la inclusión social, que la cobran aquellas personas que no cobran nada más, y la otra es la renta de garantía de ingresos en la modalidad de estímulos al empleo. La cobran personas que ya cobran algún tipo de ingresos, ya sea bien por ser beneficiaria de alguna otra prestación económica o bien por tener un empleo precario o a tiempo parcial, que la remuneración de ese empleo pues, sea menor a la cuantía establecida de la RGI que corresponda a esa unidad de convivencia. Entonces, nosotros, bueno, pues cuando tuvimos que hacer el programa económico, vimos lo que teníamos en la realidad, qué es lo que existía, y vimos cómo podíamos mejorarlo, ¿no?
Nosotros desde un principio éramos conscientes, y lo seguimos siendo, aunque algunos nos digan que queremos acabar con la renta de garantía de ingresos, que bueno, pues la RGI fue un sistema pionero y que es un derecho del que debemos enorgullecernos todos los vascos y las vascas, y en el 2008 sin duda que fue bastante innovador. Sin embargo, en la práctica lo que vemos es que en Euskadi no ha funcionado como debería haber funcionado, como cuando se implantó creían que iba a funcionar, ¿no? Y, por ejemplo, pues no ha conseguido ni mucho menos erradicar la pobreza. Hoy en día tenemos casi 1 de cada 5 personas en la comunidad autónoma de Euskadi que está en riesgo de pobreza o exclusión social, aún teniendo este sistema de protección pues el más amplio de todo el Estado español. Además, cerca del 27%, que lo comentaba antes Dani, el 27% de los potenciales perceptores de una RGI no acceden a ella, es decir, no la cobran, aunque sus condiciones se lo permitirían. ¿Por qué? Bueno, hay distintas causas, ¿no? Y entre ellas también se han comentado, pues están las causas estructurales de todos los programas de rentas mínimas de los subsidios condicionados que tienen per se. En los casi 10 años que han pasado desde que la RGI se convirtiera en derecho subjetivo, en el 2008, esta sin duda ha ido perdiendo calidad y fundamentalmente también ha ido perdiendo, aparte de sus recortes, porque la gestión de la misma, desde el 2010, que se traspasaron las competencias a Lanbide, al sistema de servicio de empleo vasco, pues este es un ente autónomo de la administración pública que no está funcionando y que vulnera reiteradamente y sistemáticamente los derechos de las personas. Luego explicaré por qué digo esto, pero bueno, nosotros, visto el panorama, en Podemos Euskadi lo que creemos es que debemos mirar al futuro y que ello pasa por superar los obstáculos de esas rentas mínimas y que debemos dirigirnos hacia la renta básica incondicional. Pero bueno, pues para eso hay un horizonte de trabajo, no es algo inmediato, y necesitamos pues una masa crítica de la ciudadanía, de la población, que apueste por una medida justa y tan sencilla como revolucionaria. No obstante, el tener este pensamiento no nos despega del suelo y somos conscientes totalmente de que hasta que exista esa apuesta por parte de la ciudadanía, toca mejorar la RGI existente, y para ello pues creemos que hay que garantizar 2 elementos fundamentales. El primero es que se cumpla este derecho de la ciudadanía vasca, y el segundo es que se conciba realmente como un derecho y que se desestigmatice a quienes la perciben, que se elimine la criminalización de las personas perceptoras de este derecho y la constante sospecha de fraude que recae sobre ella. El fraude en la RGI es menor al 1%, pero sin embargo siempre suenan pues, cuervos, ¿no?, que normalmente vienen por la derecha, que intentan estigmatizar a las personas que están percibiendo un derecho. ¿Cómo voy de tiempo, Carmen? Sí. Joder, pues nada. Yo me he dejado mucho el tintero. Bueno, sin más, en 2 minutitos explicar un poco nuestras propuestas. La primera es muy clara, que es desvincular el sistema de garantía de ingresos del empleo. Creemos que ni el empleo ni el trabajo es lo que dignifica, sino que lo que realmente dignifica a las personas es tener la existencia material garantizada. Y por eso creemos que hay que no ofrecer, que todo el mundo, decía Stuart, que tienen que tener las oportunidades de trabajar, lógicamente, pero para crear y para andar ese camino en la vida, lo principal es tener la existencia material garantizada. El segundo es el cumplimiento del marco legal vigente, porque se está violando, vulnerando sistemáticamente. Ahora se ha metido otro recorte, ya que el SMI ha subido un 8%, sin embargo, de nuevo, entre el PSOE, el PP y el Partido Nacionalista Vasco, mediante la ley de presupuestos, en vez de aumentar un 8% la cuantía del SMI, como dice la ley, lo que han hecho es igualarlo y equivaler el aumento del 1,5% del IPC.
Sí, y bueno, estos recortes lo hemos cuantificado, es una eliminación de un 13,5% y bueno, supondría 65 millones de euros que bueno, hemos enmendado parcialmente los presupuestos de Euskadi, pero que lógicamente ninguno de, como llamo últimamente, la triple alianza neoliberal, pues lo ha querido aceptar. Y nada, para finalizar, decir que es un sistema que en el 2008 fue potente y novedoso, pero que se está vaciando tanto de contenido como de capacidad para ejercerlo, y que hay una guerra mediática pues impulsada por el Partido Popular y un discurso que cada vez pues trata más de cuestionar el modelo de protección social, orientando las propuestas al control de la población. Ahora, de la mano del Partido Popular también, el PNV ha cedido y ha implantado la huella dactilar. Es decir, que los perceptores de la RGI, cuando vayan a Lanbide, tengan que identificarse con la huella. Vamos, decía hace poco los huelguistas, y acabo, que estaban en el Parlamento Vasco, les invitamos, ha habido una huelga de hambre para revertir los recortes de la RGI, les invitamos al Parlamento, y cuando estaba el portavoz del Partido Popular hablando, cuando nombró la RGI, se levantaron y empezaron a gritar, bueno, RGI, no a los recortes y tal, y cuando les echó ya la Ertzaina, la policía de allí, del Parlamento, dijo el del PP, bueno, estos me parecen a mí que no cobran la RGI, ellos lo que quieren es que volvamos a años anteriores y que aquel que cobre la RGI lleve una pegatinita aquí puesta. Gracias. Muchas gracias, Julen, por haber explicado también la renta garantizada en el País Vasco. Antes de dar la palabra, quiero dar unas cifras para que nos hagamos una idea de la diferencia entre la renta mínima que existe en Andalucía y la del País Vasco. En Andalucía dedicamos al ingreso mínimo de solidaridad 90,6 millones de euros y hay 106.000 personas beneficiarias. Estoy hablando de presupuestos de 2017 ya. 1,28% de la población es beneficiaria con una de cada 3 personas se encuentran ahora mismo viviendo por debajo del umbral de la pobreza. O sea, 30%, 1,28%. En Euskadi son 507 millones de euros, se atiende a 100.000 personas, 4,5% de la población, es decir, se trata de un gasto 5 veces superior para una población 4 veces menor y un subsidio per cápita que es 3 veces más alto. Por eso entendemos también que tienen oportunidad esta jornada y hablar sobre esto aquí, ¿no? en Andalucía. Y vamos, que empiezo a... Bueno, yo lo primero que quiero decir es que a mí de las propuestas que muy interesantes que hubo esta mañana, las tengo muy contentas, la de la renta básica universal incondicionada. Como no soy economista, no me atrevo a entrar en el debate económico sobre el asunto, pero sí me gustaría, y siempre hablo de filosofía moral y política, sí me gustaría entrar en los aspectos morales que se han adquirido. Por ejemplo, en algún momento tú has señalado que haya un elevado porcentaje de personas sin trabajo remunerado es moralmente inaceptable. Sin poder entrar en el trabajo. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí hay algo, como creo que tú has señalado, Julen, que se puede formular mejor en términos de lo que es moralmente inaceptable es que haya personas que no cubran sus necesidades, y lo que es moralmente deseable es que cada cual pueda desarrollar su plan de vida en la medida de lo posible, sea cual sea, incluyendo personas que por lo que sea no quieren tener un trabajo remunerado, quieren dedicar su vida a la creación artística o quieren quedarse en su casa haciendo
viable de la forma que cabe actuar. Espera, allí primero, luego. Mínimo. Laborales. Y digo esto porque además yo creo que tenemos que tener como referencia el País Vasco, que es donde menos trabajo hay y donde más economía social hay. Es que sería muy largo porque sería un tema bastante amplio, pero mi experiencia personal es que hace unos años se monta una empresa de economía social que de un trabajo que supuestamente una empresa que no era viable, y no era viable porque el empresario no tenía suficiente ganancias, pero esa empresa lleva ahora 20 años funcionando con una media de 30 trabajadores que han estado cotizando, y además el paradigma de la izquierda, que es que los trabajadores seamos dueños de los medios de producción. Y esto es así muy genérico, pero dentro de la práctica, incluso en el caso de la Junta de Andalucía, terrible, porque la agencia IDEA nos dio una subvención, pero una especie de regalo, y esa agencia IDEA que se hizo para potenciar aquello, se olvidó. Y la economía social en Andalucía ha tenido un tiempo, y yo me agradezco mucho, además me encanta que esté aquí nuestra diputada, porque pienso que sería también un canal de conseguir trabajo digno, de que los trabajadores o las personas que estemos empleadas en nuestro centro de trabajo, que seamos dueños de esa producción, pero mucho me temo que al gran capital eso no le interesa. Y para concluir, recuerdo que Hacienda, a la hora de darnos, porque aquella empresa se formó con la capitalización del desempleo de todos los trabajadores, yo decía de forma así muy burra, éramos 35 pobres que habíamos montado una empresa. Era una empresa de fotografía y a mí me decían las multinacionales, es que yo con vosotros no puedo competir, porque vosotros en un momento determinado tenéis unos medios que yo ahí no puedo competir, y ahí ni os machacando. Bien, dejo sobre la mesa y la economía social como elemento en este momento, además casi inmediato, y dentro del sistema, fíjate lo que te digo, sin alharacas, para conseguir un trabajo digno y unos medios para que no tengamos que recurrir a lo que hemos dicho antes, y coger un poco como ejemplo al País Vasco, que son ejemplos en España de cooperativas y de trabajo social. La pregunta era para la mesa anterior, pero como es lo mismo, yo creo que se trata de lo mismo, de la renta básica. Yo voy a empezar diciendo que como el profesor Reventó ha dicho que Murcia tiene la peor renta condicionada del Estado, será porque estoy inmerso en un triángulo de las Bermudas terrorífico, porque soy de nacimiento murciano, gitano y encima autónomo parado de larga duración. Total, que no cobro nada de nada hace ya 7 años. Bueno, lo que moralmente para mí es inaceptable, para mí que me se diga, es que yo no tengo derecho a cobrar nada, por una serie de razones, y que por otro lado me se dé el dato que me dice, en el 2016 el producto, la renta per cápita en España fueron de 24.000 euros. O sea, a ver, dinero hay, comida hay. Pasa que algunos quieren primero, segundo, postre y puro, y a los demás migaja, ¿no? Entonces, bueno, es que yo creo que aquí el problema está en sobreteorizar o practicar. Yo creo que muchos economistas, mucha gente que en vez de estudiar la pobreza o la renta básica como objeto, si lo sufrieran o lo experimentaban como sujeto, yo creo que se podía adelantar. Es decir, la persona que se tirara un añico o 6 meses sin todos sus conocimientos esos adquiridos, sin cobrar nada, seguro que los pondría en beneficio de los que no, en vez de estar teorizando o ganando dinero, teorizando sobre la miseria ajena. Bien, ya está, no quiero. Yo ya hablo un poco y me callo ya. Que quizá por mi anterior intervención ha parecido que, no sé, como que no estaba, como que no estaba a favor de la renta básica, no es verdad. O sea, a mí tiene una cosa muy, muy importante para mí, que es el poder ese que te da
en cuanto a que tú puedes rechazar puestos de trabajo, tú puedes... O sea, ahora mismo, si el poder está en el dinero y el dinero lo consigues con el trabajo, dependes de ello, y con la renta básica no. Me parece muy importante, pero mi pregunta iba en hasta qué punto es incompatible con trabajo garantizado. Y a mí el trabajo garantizado, lo que más me gusta, es lo que Paula ha dicho de la renta básica. Yo creo que el trabajo garantizado lo que iba era, en cuanto a eso, a darle a dignificar pues muchos trabajos que, sobre todo para las mujeres, están ocultos, ¿no? Y me ha gustado mucho la intervención de Paula, que lo tengo por aquí, de lo feminista, ¿no? Y bueno, quería preguntarte, pues eso, por esta parte de trabajo garantizado, también de lo feminista, ¿no? Por el lado feminista. Ya. La cachofa esta que... Como quieras, ¿eh? Bueno, primero felicitaros a los tres porque habéis hecho unas exposiciones muy claras, pero quería hacer unas cuantas preguntas, pero evidentemente ya sería un abuso, ¿no? Pero hay un tema, por ejemplo, a Paula sí que una pregunta muy concreta. Tú eres de la opinión, después de lo que has contado y tal, pero tú eres de la opinión que una renta básica que garantizara la existencia material a toda la población, por lo tanto también a las mujeres, y lástima que no hagáis podido escuchar antes a Sara Verbel, ¿no? pero precisamente ella, que además es psicóloga, tiene muy claro que la fuerza principal o la razón principal de por qué muchas mujeres, y en parte tú también lo has dicho, no se largan siendo maltratadas, es precisamente porque no tienen la existencia material garantizada. Y esto es aunque se diga con otras palabras, ¿no? Pero ¿tú crees que entonces una renta básica, como mínimo, daría la libertad de elegir, mucho más que ahora, a una mujer qué hacer con su tiempo? Evidentemente, otras cosas de la división sexual del trabajo está claro que no. Y luego otra cosa, Stuart, aunque claro, diría muchas cosas, ¿no?, sobre lo que has dicho, pero vamos a ver, hay una cosa que sí que me gustaría preguntarte. Imagínate que yo un día me levanto mal tal y digo, hostia, pues mira, dejo de discutir con los tipos del trabajo garantizado, oye tú, y adelante. Me fijo en lo que escribís, ¿no?, como ya lo he hecho tiempo, y veo que la propuesta que se hace, la última que se hacía electoralmente, es 1 millón de puestos de trabajo en un año de trabajo garantizado. Fantástico, pero entonces la pregunta que yo os haría es, si con esta miseria de promesa, estamos de acuerdo, ¿no?, que ante la realidad que hay 1 millón es una chorizada, ¿no? No chorizada, quiero decir, muy insuficiente respecto a lo que hay, ¿qué problema tenéis a que haya una renta básica universal que de golpe, porque es posible, digo posible si se quiere, claro, pero digo, técnicamente se puede implantar de golpe, garantizas la existencia material a toda la población, haces que la gente, como mínimo, sea más libre para elegir, ¿no?, para elegir qué hacer con su vida? Entonces, ¿qué problema hay? Bueno, trabajo garantizado, que para de aquí 1 año, 1 millón, pero mientras que la gente tenga la existencia material, no 1 millón, sino todos los que no la tienen, ¿no? Y entonces, claro, es que esto forma parte también del trabajo garantizado, forma parte de una reflexión, creo que debería hacerse, y en parte alguno de vosotros lo hacéis, más general, que es la auténtica inutilidad de muchos trabajos que ya se están haciendo actualmente. La última encuesta en los trabajadores de Gran Bretaña era del año 2015, el 40% de los trabajadores de Gran Bretaña confesaban que su trabajo era una mierda, no por salario, sino era completamente inútil. A lo mejor alguno cobraba mucho, pero completamente inútil. Entonces, condenar a la gente, lo que dice, por ejemplo, en la película In the Same Boat, que podréis ver esta tarde, Pepe Mújica, ¿no?, que acaba diciendo, bueno, una de las cosas que acaba diciendo es, este es el destino de la vida humana. Dedicar mucho tiempo de tu vida a cosas que no te importan una mierda. Este es el destino con la productividad que hay ahora. Bueno, esto es una cosa, pero otra también creo muy interesante es que, y perdonar que me alargue un poco, es experiencias que se han hecho de estas de jefes y jefas del hogar, conozco, no solamente muy limitados, sino hay trabajos que están en internet y tal, de argentinos, hacen un balance muy malo de jefes y jefas del hogar, pero muy malo, especialmente por un clientelismo
impresionante. Lo digo porque tengamos presente estas cuestiones que, claro, hemos vivido aquello que decía Kennedy, ¿no? O sea, el Producto Interior Bruto lo contabiliza todo, excepto las cosas que valen en la vida. Y esto que lo decía, que el chorizo de Kennedy, pero a veces los chorizos dicen cosas interesantes, ¿no? Pero, digamos, el punto este de por qué problema hay cuando, por ejemplo, una situación como hoy, en que tanta miseria hay, en que tantas condiciones materiales están jodidas y, en cambio, mucha gente hace trabajo de solidaridad, sin que le den nada a cambio. Entonces, ¿por qué pensar que teniendo la existencia material garantizada, la gente lo que iba a hacer sería encerrarse en sí misma? Al revés, todos estos trabajos útiles estoy convencido que se harían. Todas las experiencias que tenemos de renta básica lo que hacen es que la gente se siente más libre precisamente para poder elegir qué hacer con su vida, y hay trabajos que vale la pena hacerlo, no tengo ningún tipo de duda. Restaurar algo del siglo XVIII es bastante más interesante, por ejemplo, que especular en bolsa, y hay mucha gente que está dispuesta a hacerlo. Disculpad que me haya alargado. Bueno, antes que nada, las gracias a Carmen por abrir este espacio para hablar de una medida, la renta básica, que nunca debió sacarse del programa, pero que esperemos que pronto la recuperemos. Y la pregunta, en parte me la ha pisado Daniel, era para Paula, porque se entiende, la renta básica, al ser incondicional, individual suficiente, hablamos siempre de que es una herramienta de negociación, o sea, que te da poder de negociación con la patronal, para tú decir que ese trabajo basura no lo quiero, o cuándo lo quiero, o si quiero cambiarlo por otro, o si quiero hacer una cooperativa. Lo que sí entiendo y es lo que te quería preguntar, si lo entiendes más o menos igual, si ese poder de negociación también se traslada por los mismos motivos, igual de fácilmente en el ámbito privado, es decir, ya daría igual si hablamos de casado, no casado, compañeros de piso, pareja, como queramos llamarlo, o sea, un núcleo de convivencia. La facilidad que habría para deshacer núcleos de convivencia supone también negociar la convivencia. Es decir, te lo digo en otras palabras, ¿no sería ese poder de negociación también en lo privado? ¿No haría que si tres hombres que somos insolidarios y no queremos colaborar en las tareas domésticas acabásemos viviendo juntos en un piso los tres insolidarios? Por ejemplo, no sería así de fácil. Ya está, gracias. Sí. No es una pregunta en concreto, pero quería incidir sobre un aspecto que considero básico, muy importante y que se ha tocado muy por encima, muy superficialmente. Creo que la pregunta fundamental para cuestionarnos lo que es la renta básica estriba en decir ¿para qué queremos una renta básica? La pregunta no es baladí, ojo. Si le hacemos esta pregunta en Davos o en Silicon Valley, veremos que la respuesta va a ser, nos va a sorprender. Para aclarar sobre este asunto, quiero hacer una observación. El concepto de trabajo lo deberíamos elaborar mucho más para arrojar luz sobre todos estos temas que estamos tratando. Reparto de trabajo, reconciliación familiar, etcétera. El trabajo lo concebimos como un castigo divino, perdonadme que lo diga así, pero así es como lo percibo. Lo percibimos como un castigo divino, o sea, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y lo tenemos tan asumido y tan normalizado que nos creemos que es así. Estamos pidiendo que nos garanticen un trabajo. Pienso que no hemos venido al mundo para trabajar. El trabajo es un castigo, nos lo hemos puesto nosotros así. Podemos ver el trabajo como una bendición. El trabajo es la realización y la implantación de mis dones y mis talentos, los míos y los tuyos. De esta manera reproducimos nuestra existencia material. Para reproducir nuestra existencia material no tenemos que alquilar nuestra fuerza de trabajo. Nuestra fuerza de trabajo está mercantilizada y nos va a llevar, Davos y Silicon Valley, como dejemos la implantación de la renta básica en sus manos, nos va a llevar a la esclavitud. Si queremos ir al paraíso, vamos a fijarnos bien para qué queremos una renta básica y en manos de quién ponemos su implantación. ¿Cuál es la finalidad de la renta básica? Y el concepto de trabajo vamos a revisarlo muy bien, porque no debemos
no debemos el trabajo pedirlo como un derecho ni como una obligación. A mí nadie me tiene que garantizar el trabajo. He venido a este mundo para implementar mis dones y mis talentos, que con eso voy a reproducir mi existencia material. Y eso es lo que me va a dar la felicidad, que es en última instancia el objetivo que debemos perseguir. Con esto no quiero quitar valor, por supuesto, a todos los cálculos que se han hecho para cómo se financia la renta. Vamos, podríamos seguir hablando del tema dinero, deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Muy importante, pero por favor, no nos olvidemos de la cuestión fundamental. Solo eso. Digo, obviando las situaciones cuando se está gobernando o cuando está una institución que tienes que dar respuesta, incluso a iniciativas de otros partidos, yo hago una reflexión general, lo que es Podemos. No sé si Podemos estar siendo consciente de la importancia que tiene los mensajes y sobre todo los contenidos de los mensajes y mantenerlos. Digo esto porque últimamente estoy oyendo mucha terminología casi sobre el mismo tema, aunque tenga unas diferenciaciones. Y mientras, cuando llegaron las elecciones europeas, entendimos perfectamente y se entendió perfectamente lo que era, esa claridad últimamente en Podemos no la estoy entendiendo. No sé, y temo que no nos pase, digo no nos pase, me incluyo, lo del cuento de Pedro y el Lobo, que cuando encontremos la solución, vayamos de vuelta a la sociedad, vaya de vuelta. No creo que vaya a ser, no entiendo que no, debe ser por suavizar los planteamientos o porque cuando ya te puedes acercar al poder, como dicen la sabiduría popular, pues te vas moderando, o para ser menos radical. Yo creo que no, porque las últimas cosas que uno va leyendo y que van saliendo, y me perdonad, no recuerdo el nombre, yo sí creo que era un escritor inglés que decía que si se establecía la renta básica iba a ser más un triunfo del capitalismo. Y a veces me suena a uno de los planteamientos o argumentaciones que están haciendo porque se tiene más poder de consumo, quizá hagamos un trabajo que se lo puede volver en contra. Pero no solamente eso, sino que el año pasado en Canadá, sabemos lo que es Canadá, una de las mayores economías, más estables, un país que necesita todos los años 300.000 trabajadores, todos los años, inmigrantes, pues el año pasado pone en práctica una experiencia de la renta básica, en una comunidad determinada, como experiencia, como una manera piloto. No creo que estuviesen perdiendo el tiempo, no creo que fuese una habilidad, sino que es precisamente desde un gobierno totalmente liberal, porque prácticamente puede ser aquí conservadores, lo están estudiando, no sé, porque creo que todavía no ha llegado a la conclusión el estudio que están haciendo. Por lo tanto, esa es una de las partes. Aterrizamos, cambiamos los mensajes, claros desde arriba. Y segundo, Podemos Andalucía se está planteando la cuestión, y yo pediría, en base a las dos líneas que se han aprobado en Vista Alegre 2, y es en la calle y en las instituciones. Pero claro, de la calle tiene que ser como de las instituciones. Como en las instituciones se aparezca un mensaje que si voy a lo mínimo que está, se nos va a complicar un poco la explicación. Digo esto porque, como he dicho en los ejemplos anteriores, de que puede ser incluso en la historia del capitalismo, incluso países o gobiernos que están gobernando en países totalmente liberales, se lo están planteando, no nos tengamos a lo mejor el prejuicio de entender que esto es una cuestión de izquierda o derecha. Yo pienso que no. Y los ejemplos los tenemos cuando hay gobiernos de derecha que se lo están planteando y en algunos sitios les puede venir bien incluso para su economía. Se lo está planteando en Andalucía desde esta perspectiva, tiras para adelante en la calle y en el Parlamento, con claridad de mensaje, tanto de expresión como de contenido. Dos cositas muy rápidas. La primera, lo que tú has contado de los recortes de la RGI, de la Renta de Garantía de Ingresos de Euskadi, es evidente que está ocurriendo en todo el Estado. La RIJA, por ejemplo, yo leí hace unos días, la renta mínima en Galicia, cuentan exactamente las mismas cosas que tú estás contando. Luego habrá que hacer una reflexión más general también. Y yo creo que la reflexión yo por lo menos lo que creo es que estamos en una fase en la que el rencor social y la venganza contra los más pobres se está utilizando un montón
¿vale? Esa es una razón más para reclamar la renta básica universal, evidentemente. Pero al mismo tiempo tú acabas planteando una cosa que yo creo que tiene mucha lógica. Cumplimiento del marco legal vigente. Luego, yo creo que se entenderá por qué la Marea Básica está planteando el cumplimiento de la Carta Social Europea, porque yo no sé si sabemos los que estamos aquí que no se está cumpliendo la Carta Social Europea en este país, que son 665 euros en el caso de un miembro, no se está cumpliendo. Y cuando la Marea Básica plantea que hay que articular la defensa de la renta básica universal y el cumplimiento del marco legal vigente, está planteando eso. No está planteando que crea que la dignidad viene del trabajo, sino está planteando precisamente moverse en ese terreno que estamos diciendo, en un terreno real, ¿vale? En segundo lugar, yo creo que hay que hablar del trabajo y hay que hablar de la propiedad. Hay que empezar a hablar de la propiedad. A Andalucía, lo he buscado el dato, llegaron el año pasado no, el 2015, el último que hay dato, 1.543 millones de euros de la política agrícola común. O sea, que existe una renta básica de los propietarios, ¿verdad? Existe una renta básica. Estaba contando Carmen que aquí en Andalucía son 90 millones para la renta mínima y que Podemos ha planteado 300 millones, 390 millones. Hay 1.543 millones de euros que es la renta básica de los propietarios de la tierra. ¿Por qué? Por ser los dueños de la tierra. Porque esa es la razón de las subvenciones de la política agrícola común. Es decir, que vamos a tener que pelear el sentido común, no solo el sentido común respecto del trabajo asalariado o del trabajo, sino también de la propiedad. Porque como no lo hagamos, seguramente digo, tenemos que hacer esto, ¿no? Porque si no, a lo mejor no tenemos... En fin, yo pregunto que si... eso, planteo el tema. Por allí, ¿no? Bien, bueno. Sí, hola. Yo soy Rudy Gnutti, el director de la película que después se proyectará. Nada, solo una cosa. Hace 3 años que he dado la vuelta al mundo para hablar justo de estos temas con personajes, con Dani, por ejemplo, pero también con sociólogos, también con otros economistas como Tony Atkinson o como la Mariana Mazzucato. Pienso que darán elementos para una reflexión todavía más profunda y quizá más global también. Os invito, más que nada, no quiero vender la película, que también. No, pero pienso que sería interesante porque muchos temas de estos que han salido aquí, quizá con una reflexión, dura solo 1 hora, pero son elementos que pueden aportar, que son interesantes para un debate quizá más amplio. Muy bien, gracias. Que son muchas preguntas. A ver, los aspectos morales. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista el aspecto moral es la obligación de la sociedad de ofrecer a todos nosotros y nosotras, todos, la oportunidad de desarrollarnos como personas. Y si tú le preguntas a la mayor parte de la gente, eso implica una actividad que podemos llamarle trabajo mercantilizado, como lo quieras, pero yo creo que la mayor parte de las personas se relacionan con las demás, o bien en el colegio, en la universidad, o en el trabajo, en un club, en una asociación. La gente necesita un cauce para relacionarse con los demás, salvo que seas una persona muy introvertida y muy misantrópica, digamos, ¿no? Creo que la responsabilidad moral recae sobre la sociedad en general. Todo el mundo tiene derecho al trabajo. Y está en la Constitución, que se ha incumplido sistemáticamente. Está en la Convención de los Derechos Humanos. Por cierto, la renta básica no está en la Constitución, pero sí que está asegurar un mínimo de renta, pero sobre todo lo que está es el deber y el derecho de trabajar. Y está también en la Convención de los Derechos Humanos, ¿no? Ahí, bueno, es un debate ético y yo creo que depende mucho de las posiciones de cada uno, pero yo soy en principio de la opinión de que todos también tenemos la obligación de contribuir algo, ¿vale? Pero bueno, sería muy largo. El tema de paternalismo, bueno, yo no estoy de acuerdo. Si te dan la oportunidad de trabajar en algo que tú crees que vas a aportar algo y que te va a permitir realizarte de alguna manera, contribuir, sentirte útil, yo no creo que eso sea paternalismo. Estoy de acuerdo con que podríamos hablar de economía social, no cabe en este debate, pero la experiencia argentina, precisamente uno de los resultados fue la creación de algunas iniciativas que luego tuvieron continuidad,
como empresas fundadas por los propios participantes en el programa. Vamos a ver. Bueno, me parece que era Daniel Raventós hablaba de por qué no aceptábamos. Bueno, estoy en desacuerdo con la propuesta de 1 millón de empleos de trabajo garantizado. La propuesta nuestra es que no haya límites. O sea, todo aquel que quiera entrar en el trabajo garantizado, el Estado está obligado a contratarlo. Esto es nuestra propuesta. No, yo no sé, yo estoy hablando de lo que yo, desde Red MMT y desde mi punto de vista, yo eso es lo que propongo, que esté abierto a todos. Que esté limitado me parece cicatero y además invalida el programa y sobre todo invalida su potencia como herramienta de gestión del ciclo económico. Que si tuviéramos tiempo podríamos hablar de cómo la renta básica ese aspecto no lo puede gestionar, ¿vale? Pero bueno, eso no nos va a dar tiempo. Clientelismo en Argentina, bueno, sí, yo también he oído esas acusaciones. Eso se deriva en parte de no hacer un programa universal e incondicionado, porque efectivamente si unos tienen y otros no, entonces no es universal, no es incondicional, con lo cual surge el clientelismo. Y por otra parte, me hace mucha gracia que se hable de clientelismo cuando se trata de ayudar a los pobres, pero cuando se trata de ayudar a las grandes empresas, a los grandes capitales, eso ya no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero aquí es lo que se hace en este país. Aquí a quién se ayuda, a los bancos, a las constructoras, pero a los pobres no, es que es clientelismo, ¿no? Si se le da una ayuda, pues es clientelismo, ¿no? A alguien que está necesitado. Yo estoy a favor de garantizar la existencia material, claro que sí, o sea, no estoy diciendo que sean incompatibles. Lo que estoy diciendo es que primero hay que garantizar un nivel de bienestar o garantizar, digamos, la existencia material, por supuesto. Eso implica que debería haber un parque de vivienda social que nunca ha existido en este país, porque las ayudas a la vivienda han sido siempre para las clases medias, para que se compren la vivienda, no ha sido para garantizar el derecho a la vivienda de los indigentes o de las personas maltratadas o personas sin recursos, con lo cual estoy a favor de un parque de vivienda social a renta que sea, por ejemplo, un porcentaje de la renta del individuo, que sea un pago simbólico. Estoy a favor de una ayuda de alimentos si es necesario, estoy a favor de la enseñanza pública, estoy a favor de la sanidad pública y todo lo que asegura la existencia material de esa persona. Tengo más dudas acerca de una renta monetaria, porque las rentas monetarias ¿a dónde van? Al final van a los bancos, a los extractores de rentas. Es decir, a mí me llega la nómina, ¿no? Que yo tengo nómina, pero los que tengan nómina y les llega la nómina, ¿qué es lo primero que pasa? Entra el día 1 y al día siguiente la hipoteca, el alquiler, el recibo de Telefónica, el recibo de la luz, el recibo del agua. Todo eso, la tarjeta de crédito, porque como todos vivimos a crédito hoy en día, no nos dan salarios mínimos, tenemos que vivir a crédito. Con lo cual, los extractores de renta, esta economía neoliberal, digamos, alguien ha dicho, no me acuerdo del término, alguien ha dicho de agresión ya al trabajador, no recuerdo qué término ha usado. Resulta que en esta economía neoliberal financiarizada, lo que tenemos es una oligarquía capitalista extractora de rentas, ¿no? Que vive de la extracción de rentas y que esa extracción es cada vez más agresiva y cada vez mayor, por lo cual va a entrar la ayuda monetaria y lo que va a hacer es salir inmediatamente a pagar a los bancos. Luego, bueno, hemos hablado del... bueno, a ver, un poquito más. Al tema de la propiedad, bueno, estoy de acuerdo. No sé si me dejo... Estoy de acuerdo que habría que discutir la propiedad. Por ejemplo, la deuda pública. La deuda pública, nosotros desde la teoría monetaria moderna decimos no es necesaria. Es una convención social. Lo que pasa es que es muy interesante para los grandes patrimonios. Claro, la deuda pública, tú gastas y luego emites deuda por importe equivalente al déficit. ¿No es necesario? No es necesario. No es necesario emitir deuda pública. Podría hacerse simplemente con una financiación directa del Banco de España, ¿no? Lo que pasa es que ahora se hace la ficción de que el Estado vende deuda pública, la compra al mercado y luego viene el Banco de España y la compra, ¿no? Con lo cual, al final, vuelve al Banco de España. Al final está en el balance del Banco de España. ¿Qué es lo que pasa? Que entre medias hay un pago de intereses. Un 1% sobre el 100% del PIB, pues imagínate, y eso va a los grandes patrimonios, con lo cual habría que hablar de eso también, ¿no? Y tengo una más... No, es que, perdona, es que si no me alarga mucho, ya me ha alargado mucho, o sea que la siguiente. Vale, pues yo os parece que voy a responder lo que podemos. A lo que... Sí, perdona. A lo que me han preguntado. Creo que se había entendido bien, Daniel. O sea, yo estoy claramente a favor de una renta básica y creo que mejoraría la condición de la vida de la inmensa mayoría de las mujeres. Mi cuestionamiento es que yo creo que la renta básica no va a ir acompañada de una redistribución de los tiempos de trabajo doméstico.
¿Qué es entonces lo que yo creo que se debe proponer desde la economía feminista y que son medidas políticas y de política pública concretas? En ese sentido digo forzar políticas públicas que ayuden a la corresponsabilidad. En eso creo que hay 3 pilares, que son los hombres. Los hombres están en una situación de privilegio en los cuales tienen tiempo liberado dedicado a otras cosas que no son cuidar ni a las tareas de la economía que tiene que ver con la reproducción, a las empresas y al Estado. Entonces, creo que esos 3 pilares son fundamentales, ¿no? Y en ese sentido, también un poco tu respuesta. Respecto a si la capacidad de negociación se tendría también en los hogares, aquí había un artículo que a mí me resultó muy curioso, que era ¿por qué las feministas contratan servicio doméstico? Lo que venía a explicar es que las feministas estaban hartas de negociar con sus parejas, te toca limpiar, te toca ir a recoger al niño al colegio, te toca no sé qué, y ¿qué acabas haciendo? Feministas de clase media acaban subcontratando servicio doméstico, ¿vale? Entonces, yo creo que se tiene que forzar mediante políticas públicas que esto ocurra. Creo que es un trabajo que se tiene que hacer mayoritariamente en casa, pero repartido, ¿vale? O sea, yo ahí creo que tiene que haber un servicio de dependencia y de sanidad amplio y amplificado y dotado con servicios necesarios, suficientes y demás, pero creo que fundamentalmente está en la corresponsabilidad. O sea que me parece complicado. ¿Puedo decir una cosilla que es que creo que lo ha dicho Daniel y se me ha quedado el tintero, es muy rápido, y luego le paso a Jules. Me parece que, no sé si has sido tú, que hay trabajos de mierda y estabas hablando de, o ha sido Luis antes también, sí, y es cierto, o sea, le preguntas a la gente el significado que tienen sus empleos y de verdad, no, son empleos vacíos de contenido, o sea, trabajar de cajera en un supermercado, ahora lo están sustituyendo por te haces tú, digamos, el checkout, ¿no? Digamos, darle la vuelta a una hamburguesa en McDonald's, son trabajos que no tienen ninguna utilidad y hay incluso trabajos más inútiles todavía en el sector privado. Esto es una cosa que a mí me parece muy importante. Es que ahora mismo nosotros dejamos que el sector privado decida qué es lo importante y qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Esto es lo que hacemos en esta sociedad. Decidimos que sean los capitalistas los que dicen, no, lo que se va a hacer es vender hamburguesas y no restaurar el palacio que decía yo, ¿no? Lo que se va a hacer es tener a gente haciendo apuntes contables todo el santo día y un trabajo que al final se vuelve rutinario y aburrido, en vez de a lo mejor atender a una persona, bueno, pues ayudarle, pues qué sé yo, a superar una situación difícil, ¿no? Y que a lo mejor tiene mucho más satisfacción personal, ¿no? Es decir, lo que permite el trabajo garantizado es que la sociedad democráticamente, a través de comités de ámbito municipal, local, decida, este proyecto tiene valor, este proyecto tiene valor para la sociedad, esto sí es necesario, esto es lo que necesitamos para esta barriada donde la esperanza de vida son 8 años menos respecto a los barrios ricos. Eso me parece que es un mensaje muy importante. Y luego el otro mensaje que quiero lanzar, y ya acabo, es cuando tenemos un problema de enseñanza, ¿qué hacemos? Hacemos colegios públicos. Cuando tenemos un problema de salud, ¿qué hacemos? Construimos hospitales públicos y contratamos a médicos. Cuando tenemos un problema de seguridad, contratamos policías. Cuando tenemos un problema de desempleo, ¿qué hacemos? Que se pudran. Nada más. Bueno, gracias, Paula. Decías, Stuart, que bueno, no, es que si no me meto en debates, prefiero. Luego en la comida. Sí. No, decías, Manuel, preguntabas y hablabas de bueno, que al final es el último contra el penúltimo, estamos llegando a esa espiral, ¿no? Y bueno, pues aquí yo también hablaba anteriormente un poco del discurso antisocial o estigmatizador o criminalizador del Partido Popular, ¿no? Leí hace poco una frase que me gustó mucho, que decía que el fascismo es el odio del penúltimo contra el último. Y al final lo que tenemos que intentar es salir de esa espiral y que veamos que el enemigo no es el último, que lo está pasando peor que nosotros, sino que tenemos que mirar hacia arriba, que al fin y al cabo es una mayoría social y una minoría privilegiada.
Comentaba aquí el compañero, no me acuerdo, bueno, no sé el nombre, ¿para qué la renta básica? Que no le había quedado claro el para qué de una renta básica, ¿no? Yo creo que eso está muy claro desde un principio y creo que una renta básica es para garantizar la existencia material de toda la ciudadanía y para dotar de mayor libertad real a una mayoría social. Yo creo que eso está claro. Luego están los beneficios que pueda tener una renta básica, que ahí ya... Yo creo que la finalidad puede ser la misma, puede ser distinta, depende de tu ideología. Sí, pero el para qué está claro, tanto la de Silicon Valley... Bueno, la de Silicon Valley puede ir hacia el aumento de una demanda agregada para vender más, pero ahí también lo hablábamos ayer, que la diferencia entre una renta básica y la otra es cómo se financia. Y ahí está la mayor diferencia. Y, por ejemplo, eso desde Podemos y desde Podemos Euskadi lo tenemos muy claro y queremos una renta básica que se financie, pero que no se financie en detrimento del estado de bienestar. Eso lo tenemos clarísimo y creemos que son compatibles. Y una renta básica sin estado de bienestar, pues yo, por ejemplo, no estaría de acuerdo con ella. Luego comentaba el compañero de los cambios de Podemos, del aparecer-desaparecer. Yo ahí, pues, aunque me duela, tengo que darte la razón muchas veces y creo que a Podemos, pues sintió demasiado vértigo a la hora de las generales y a la hora de cuando las cosas parecían que se podían hacer realidad, ¿no? Cuando veían que ya era algo realmente fuerte. Sin embargo, yo creo que la solución para esto, que ahora os tocará realizar el programa electoral y ahora tendréis que darle más vueltas a eso, es como lo propusimos nosotros en Euskadi. Nosotros propusimos, es verdad que, lo suele decir mucho Dani, que la renta básica incondicional cuanto más se conoce más gusta, porque pues es una medida racional, justa y necesaria. Por eso nuestro primer punto en el programa autonómico para las elecciones de Euskadi era crear un debate social y una masa social donde se debata, se hable sobre renta básica, que tú vayas, ya has llevado a un extremo, ¿no? Pero para entendernos, que demos estas charlas, que tú vayas a un bar y que en vez de hablar de lo que pasó en el partido del Granada el domingo anterior, pues se hable de, oye, has visto que se está hablando de una renta básica incondicional, ¿qué te parece? Eso creemos que es el primer paso, que las medidas se conozcan. Por ejemplo, yo creo que uno de los grandes fallos que tuvo el referéndum suizo, que se hizo el 4 de junio del año pasado, es que se votó sin conocer la medida. Y creo que ese es el primer fallo, que cuando apuestas por una medida tan revolucionaria y tan fácil de ridiculizar si no se conoce. Creo que es uno de los problemas que tiene la renta básica. Por eso creo que todo es pedagogía, pedagogía, pedagogía. Y no sé si se me olvida algo, creo que no. Yo quiero hacer una pregunta. Yo he entendido que el País Vasco, que son mejores que nosotros 1000 veces, que si hay una renta básica de 750 euros, yo veo que todas las euros. Sí, pero es que vamos mal de tiempo. No, si es una preguntilla de ¿Cuánto es la renta básica? ¿De cuánto es? Es el 88% del SM. Pues... Ahora te lo digo. Bueno, pues vamos a cerrar aquí. Yo sobre Podemos Andalucía un breve apunte, que ha preguntado alguien qué teníamos pensado hacer. En una primera fase son estas jornadas programáticas, que era un mandato de la Asamblea Andaluza, que derivarán luego en 8 encuentros provinciales y esto luego todo el material se va a llevar a los círculos, a los consejos ciudadanos municipales y para tener una ponencia política. Que luego se vote entre escrito e escrita, eso es lo primero. Luego en una segunda fase tendremos que llevar esto al programa, por esa votación de escrito. Depende si más gente da buena chica. Después además en el Parlamento de Andalucía nos hemos comprometido a llevar la ILP de la mal llamada renta básica, que ya se presentó con 40.000 firmas, que es una renta